A las 3 de la mañana, Dorotea abrió aquella vieja alcancía de metal. Sus manos temblaban. Durante 8 meses había guardado dinero que muchas veces necesitó para comer, transportarse o darse un pequeño gusto. Había renunciado a cafés, a refrescos, a comida en la calle. Había llevado frijoles y arroz en un recipiente viejo mientras limpiaba casas ajenas. Todo con un objetivo. Algún día quería tener una casa propia. Quería que su hijo tuviera un espacio propio. Quería abrir algún día un pequeño negocio. Y, sobre todo, quería demostrarle a Ricardito que su madre podía construir algo diferente para los dos. Pero aquella madrugada su hijo de 4 años tenía 40 grados de fiebre. Y el dinero que necesitaban para el médico y los medicamentos no estaba en ninguna otra parte. Estaba dentro de aquella alcancía. Dorotea se levantó. Caminó hasta el ropero. Abrió la puerta. Sacó la pequeña caja de metal. La sostuvo entre sus manos. Y durante unos segundos se quedó mirándola. Porque dentro estaba el resultado de 8 meses de sacrificios. 7,400 pesos. Todo lo que había logrado reunir. Todo lo que había protegido. Todo lo que había imaginado convertir algún día en una oportunidad. Pero ahora tenía que decidir, guardar el dinero o salvar a su hijo. Dorotea abrió la alcancía. Y comenzó a sacar los billetes. 1, 2, 3. Hasta que prácticamente no quedó nada. Aquella noche, sin saberlo, Dorotea estaba a punto de descubrir la verdadera razón por la que una persona debe ahorrar. Pero para entender por qué aquellos 7,400 pesos significaban tanto, tenemos que regresar varios meses atrás. A una mujer que durante 23 años había trabajado limpiando las casas de otras personas. A una madre que apenas conseguía sobrevivir. Y a una frase que cambiaría su manera de ver el dinero para siempre. Dorotea Castillo López tenía 40 años. Era madre soltera. Y desde que era adolescente había trabajado como empleada doméstica. Durante 23 años había limpiado casas ajenas. Lavaba pisos, tallaba ropa, limpiaba ventanas, planchaba, cocinaba cuando era necesario. Y cada día repetía una rutina que parecía no tener final: trabajar, cobrar, pagar, volver a trabajar y otra vez empezar. Vivía en una pequeña casa de Ermita Iztapalapa con sus padres, doña Toña y don Joselito, y con su hijo Ricardito, de apenas 4 años. Sus padres también conocían perfectamente lo que significaba trabajar para sobrevivir. Todos los días salían a empujar un carrito de madera para vender nieves artesanales por las calles, parques y tianguis de la zona. Aquel carrito estaba pintado de azul, aunque el tiempo había ido apagando su color. Dentro llevaba los sabores que habían acompañado durante años la vida de aquella familia: vainilla, limón, nuez y muchos otros. Pero aquel carrito representaba algo más que un instrumento de trabajo. Representaba esfuerzo, representaba sacrificio, representaba una familia que nunca había conocido verdaderamente el descanso. Y entre el cansancio de los adultos corría un niño pequeño, Ricardito. 4 años, rizos alborotados, risa fácil y una energía que parecía no agotarse nunca. Para Dorotea, él era mucho más que su hijo. Era la razón por la que se levantaba cada mañana. Era la razón por la que soportaba los trayectos. Era la razón por la que aceptaba trabajos agotadores. Y también era la razón por la que comenzó a preguntarse, ¿hasta cuándo? Porque había algo que Dorotea no quería. No quería que Ricardito creciera viendo a su madre sobrevivir toda la vida. No quería llegar a una edad avanzada limpiando casas. No quería depender siempre del dinero que entraba cada semana. Y tenía un sueño. Un sueño que parecía demasiado grande para alguien que apenas conseguía llegar al final de cada quincena. Quería tener una casa propia. Una puerta, una llave, un lugar donde nadie pudiera decirle que aquel espacio no le pertenecía. Y también soñaba con un pequeño negocio. Tal vez una nevería, tal vez un local de postres, algo que pudiera construir junto a su padre. Pero había un problema: los sueños no pagan el transporte, no compran tortillas, no pagan el gas, no compran leche y, sobre todo,
los sueños sin números pueden convertirse simplemente en deseos. Cada mañana, cuando todavía no amanecía completamente, Dorotea comenzaba su día. Mientras gran parte de la ciudad dormía, ella preparaba lo necesario para salir. Ricardito todavía estaba en la cama. Su pequeño cuerpo estaba cubierto con una cobija vieja de caricaturas. Dorotea se acercaba, lo miraba, le daba un beso en la frente y se despedía. No quería despertarlo. Después salía de casa. Para llegar a uno de sus trabajos tenía que tomar 2 microbuses y después el metro. Su destino era San José Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez. Y ahí ocurría algo que Dorotea veía todos los días, un contraste enorme. Ella salía de una casa pequeña, subía al transporte público, contaba sus monedas y después llegaba a calles arboladas, casas grandes, jardines impecables y automóviles que costaban mucho más de lo que ella podía imaginar. Entraba a las casas de sus patrones y comenzaba a trabajar. Lavaba pisos, tallaba ropa blanca, limpiaba ventanales, pulía superficies. Mientras tanto, escuchaba conversaciones sobre viajes a Europa, tarjetas de crédito, colegiaturas, vacaciones, cosas que para esas familias eran normales, pero para Dorotea parecían pertenecer a otro mundo. Ella trabajaba en varias casas, pero había una en particular donde pasaba 3 días por semana, la casa de la señora Eugenia. Eugenia era una abogada jubilada. Tenía un carácter firme, pero trataba a Dorotea con respeto. Y había algo que llamaba particularmente la atención: Eugenia tenía una libreta de pastas negras. Ahí anotaba prácticamente todo. Cada gasto, cada compra, cada cantidad. Dorotea no entendía muy bien por qué. Hasta aquel día. Dorotea estaba en la cocina contando unas monedas. Tenía que asegurarse de que le alcanzara para regresar a casa. Eugenia la observó y entonces le preguntó: ¿qué estás haciendo? Dorotea levantó la mirada. Estoy contando si me alcanza para el pasaje. Eugenia miró las monedas, después miró a Dorotea y le dijo: ¿sabes cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos con el dinero? Dorotea negó con la cabeza. Eugenia tomó su libreta y respondió: ¿qué pensamos que el dinero solamente sirve para resolver lo que necesitamos hoy? Hizo una pausa y después dijo: Dorotea, el dinero no es para gastarlo en lo que urge hoy, es para comprar la libertad de mañana. Dorotea no respondió, pero aquella frase se quedó dentro de ella. Ese día, mientras regresaba a Iztapalapa, comenzó a pensar en su vida de una manera diferente. Porque tenía 40 años, llevaba más de 2 décadas trabajando y todavía no tenía una vivienda propia. Todavía no tenía un negocio, todavía dependía del dinero que entraba cada semana. Y entonces se hizo una pregunta que le dolió: ¿qué pasaría si dentro de 10 años siguiera exactamente igual? El viaje de regreso se sintió más largo. El microbús avanzaba entre baches, el calor entraba por las ventanas, la ciudad seguía su ritmo. Pero Dorotea estaba pensando. Pensaba en Ricardito, pensaba en sus padres, pensaba en la casa, pensaba en su futuro. Cuando llegó, encontró a Joselito limpiando el carrito de las nieves, Doña preparaba cosas para la cena y Ricardito jugaba en el suelo. Dorotea lo abrazó. Después, cuando todos se fueron a dormir, tomó un cuaderno viejo. Era un cuaderno de cuadrícula que había quedado de las cosas de su hijo. Tomó un bolígrafo y escribió una palabra: gastos. Decidió que durante una semana iba a registrar absolutamente todo. No solamente las grandes compras, todo, cada peso, cada moneda, cada pequeño gasto. Y durante 7 días escribió: el transporte, el baño público, los dulces que compraba para Ricardito, la comida, el café, el pan, los antojitos, los gastos inesperados. Al final de la semana hizo algo que nunca había hecho: sumó todo. Y entonces descubrió algo que la sorprendió. No era que no ganara dinero, era que una parte de ese dinero desaparecía lentamente. No en grandes cantidades, sino en pequeñas: un gasto aquí, otro allá, un café, un refresco, una comida, un transporte más rápido porque llegaba tarde, un antojo, un producto barato que parecía no afectar el presupuesto. Pero juntos, eran dinero.
Dinero que nunca llegaba al final de la quincena. Dorotea cerró el cuaderno y comprendió que tenía que hacer algo diferente. No podía esperar a ganar más, tenía que aprender a administrar lo que ya ganaba. Y entonces tomó una decisión, iba a ahorrar. Pero no lo haría con lo que sobrara, porque había descubierto algo importante: si esperaba a que sobrara dinero, nunca iba a ahorrar. Así que decidió separar una cantidad fija, el 50% del dinero que recibía de uno de sus principales trabajos. La mitad, directamente, antes de gastarla. Y para hacerlo todavía más difícil, la escondería. Dorotea habló con sus padres. Les explicó lo que quería hacer. No estaba pidiendo más dinero, no estaba pidiendo que ellos solucionaran su vida, les estaba diciendo que iba a cambiar sus hábitos. Toña la escuchó con preocupación y le dijo: «Hija, la vida es corta. Hay que comer hoy porque mañana quién sabe». Dorotea sabía que su madre tenía razón, ella también había vivido tiempos difíciles. Pero Joselito intervino. «Déjala». Toña lo miró. Joselito continuó: «Si la muchacha tiene la espina de volar, hay que dejarla armar las alas». Dorotea no olvidó aquellas palabras. Y comenzó. Cada vez que recibía dinero, una parte tenía un destino. La mitad no se tocaba. Guardaba el dinero en un pequeño tarro de barro. Lo escondía al fondo del ropero, debajo de las cobijas de invierno. Y comenzó a cambiar su vida cotidiana. Ya no compraba café afuera, llevaba un termo desde su casa. Toña preparaba el café. Dorotea llevaba comida en un recipiente viejo, frijoles, arroz, huevo, comida sencilla, pero preparada en casa. Cuando otras personas gastaban en la calle, ella pensaba en su objetivo. Cuando veía algo que quería comprar, pensaba en Ricardito. Cuando terminaba agotada, pensaba en la casa. Y cada semana, el tarro recibía algo más. Al principio eran monedas, después billetes pequeños, 20 pesos, 50, 200. Dorotea comenzó a sentir algo que nunca había sentido: tranquilidad. No tenía mucho dinero, pero por primera vez tenía dinero que no estaba destinado a resolver un problema inmediato. Tenía dinero destinado a construir una posibilidad. Cada vez que guardaba un billete pensaba: este no se toca. Pero entonces, la vida decidió comprobar cuánto significaba realmente aquella promesa. Habían pasado 8 meses. El invierno había llegado, las mañanas eran frías. Joselito seguía recorriendo las calles con su carrito, Ricardito había aprendido a contar y Dorotea seguía trabajando. Pero algo había cambiado. El tarro de barro ya no era suficiente. Las monedas se habían convertido en billetes, billetes de 20, de 50, de 200. Dorotea había logrado reunir una cantidad que jamás había tenido guardada: 7,400 pesos. Los miraba, los contaba, los volvía a contar. Y por primera vez comenzó a pensar: tal vez sí pueda. Tal vez podía construir algo, tal vez podía comenzar un negocio, tal vez podía independizarse. Tal vez aquel sueño que durante años parecía imposible, no era imposible. Solamente necesitaba tiempo, disciplina y paciencia. Pero la vida no pregunta cuando estás preparado. La prueba llegó una madrugada. Ricardito comenzó a sentirse mal. Al principio parecía una enfermedad común, pero la fiebre subió, y subió, hasta llegar a 40 grados. Toña se levantó, Joselito también. La preocupación llenó la casa. Dorotea tomó a su hijo, lo abrazó y sintió que el mundo se hacía pequeño. Solo existían ella y aquel niño enfermo. Necesitaban atención médica, necesitaban medicamentos, y el dinero de la casa no alcanzaba. Joselito comenzó a pensar en empeñar un reloj de plata. Era un recuerdo familiar, pero estaba dispuesto a perderlo. Dorotea lo detuvo. «No, papá». «¿Entonces qué hacemos?». Dorotea no respondió. Miró hacia el ropero. Sabía perfectamente qué hacer, pero también sabía lo que significaba. Caminó hasta allí, abrió la puerta, sacó la alcancía, la sostuvo unos segundos y entonces rompió el sello que había puesto para evitar la tentación. Dorotea abrió la alcancía, sacó los billetes, los contó,
7,400 pesos. Durante 8 meses había imaginado utilizar ese dinero para acercarse a su sueño. Pero aquella noche tenía otro destino: el médico, los medicamentos, el tratamiento, su hijo. Dorotea pagó, compró lo necesario, y durante aquella semana crítica, el dinero fue desapareciendo. Uno tras otro, los billetes que había guardado con tanto esfuerzo dejaron de existir. Y cuando la crisis terminó, la alcancía estaba prácticamente vacía. Solamente quedaban algunas monedas. Dorotea la miró y sintió una enorme frustración. Había trabajado, había renunciado a cosas, había cambiado su manera de vivir, había guardado durante meses, y en cuestión de días, todo había desaparecido. Entonces apareció un pensamiento peligroso: ¿para qué ahorrar? Si cada vez que uno consigue juntar algo ocurre una emergencia, ¿para qué sirve? Dorotea llegó a pensar que quizá las personas con pocos recursos simplemente no podían ahorrar, porque la vida siempre encontraba una forma de llevarse lo poco que habían conseguido. Pero entonces ocurrió algo. Ricardito comenzó a mejorar. Volvió a sonreír, comenzó a comer, la fiebre bajó. Y mientras el niño se recuperaba, Dorotea seguía mirando aquella alcancía vacía. Hasta que Eugenia la vio. Notó su tristeza y preguntó qué había pasado. Dorotea le contó todo. Le explicó que había tardado 8 meses en juntar 7,400 pesos y que ahora ya no tenía nada. Eugenia la escuchó, no la interrumpió y después dijo: Dorotea. Ella levantó la mirada. No perdiste tus ahorros. Dorotea no entendió. ¿Cómo que no? Eugenia respondió: salvaste a tu hijo con tu propio dinero. Dorotea guardó silencio. Eugenia continuó: si no hubieras ahorrado, ¿qué habrías hecho? Tal vez habrías tenido que pedir prestado. Tal vez habrías tenido que pagar intereses. Tal vez habrías tenido que empeñar algo que necesitabas. Tu ahorro funcionó exactamente para lo que debía funcionar. Y entonces agregó: el ahorro sirve para darte paz cuando la tormenta pega. Dorotea comprendió. No había fracasado, su ahorro había funcionado. No había comprado una casa, no había abierto un negocio, pero había protegido a su hijo. Y eso también era construir un futuro. Ahora Dorotea tenía que empezar otra vez. Y esta vez, lo haría de manera diferente. Dorotea no empezó desde cero, empezó desde la experiencia. Ahora sabía que necesitaba algo más que una alcancía, necesitaba organización, necesitaba un fondo para emergencias, necesitaba una cuenta formal, necesitaba separar objetivos. Así que habló con un sobrino de Eugenia que trabajaba en una caja popular cerca de Ermita Iztapalapa y abrió una cuenta de ahorro a su nombre. Era algo sencillo, pero para Dorotea significaba mucho. Por primera vez tenía una cuenta formal, una tarjeta, un lugar donde podía guardar su dinero. Y comenzó nuevamente. Esta vez con una diferencia: ya no estaba ahorrando solamente por ahorrar. Tenía objetivos, emergencias, negocio, vivienda, futuro de Ricardito. Y mientras ahorraba, también comenzó a aprender. Escuchaba tutoriales en inglés en su teléfono mientras planchaba, tomó un curso sabatino de repostería básica, observaba cómo las personas para quienes trabajaba organizaban sus cuentas. Aprendía, preguntaba, miraba. Y poco a poco comenzó a descubrir que el dinero no era solamente algo que se recibía y se gastaba, era una herramienta. Una herramienta que podía utilizarse para construir algo. Los años fueron pasando. Ricardito creció, entró a la primaria, ya sabía sumar y algunas veces ayudaba a su madre a llevar las cuentas. Dorotea también había cambiado. Ya no era aquella mujer que contaba monedas con miedo, ahora tenía una meta y sabía exactamente hacia dónde iba. Pero todavía faltaba algo: el negocio. Durante años, Joselito había recorrido las calles con su carrito de nieves. Conocía los sabores, conocía a los clientes, sabía que se vendía. Pero el carrito tenía sus límites, era pequeño, era incómodo y dependía completamente de caminar por las calles. Dorotea comenzó a imaginar algo diferente: un local, un espacio fijo, un lugar donde pudieran vender no solamente nieves, también postres,
flanes, arroz con leche, gelatinas, malteadas, esquimos, nachos, dorilocos, elotes, esquites, un negocio familiar. Pero para eso necesitaban capital. Y Dorotea llevaba años preparándose. 4 años después de aquel primer propósito nocturno, la oportunidad apareció. Encontraron un pequeño local sobre una avenida transitada cerca del mercado de Ermita Iztapalapa. Tenía una cortina metálica verde. No era un lugar lujoso, no tenía grandes escaparates, no tenía decoración elegante, pero Dorotea lo vio y pudo imaginarlo lleno de gente. Joselito también lo vio y entendió que aquella podía ser la oportunidad que habían esperado durante años. Entonces tomaron una decisión, iban a hacerlo. Era sábado. Un sábado de abril. No hubo grandes reflectores, no hubo prensa, no hubo inversionistas, no hubo empresarios importantes. Hubo algo mucho más sencillo, una familia. Toña preparó los letreros, cartón, letras hechas a mano. Y sobre uno de ellos podía leerse, nevería y postres artesanales Don Joselito y Dorotea. Colocaron 3 mesas, mesas sencillas, manteles de cuadros rojos y blancos. Y detrás del mostrador estaban Dorotea y su padre. Ricardito, que ahora tenía 8 años, llevaba uniforme limpio y repartía volantes hechos a mano en la esquina del mercado, vengan a probar las nieves. Tenemos nieve de mami. También flan. Era pequeño, pero era suyo. Dorotea se quedó unos segundos detrás de la vitrina. Miró la calle, miró el local, miró a su padre, miró a su hijo y recordó aquella época en la que apenas podía pagar el transporte de regreso a casa. Recordó las monedas, el cuaderno, el tarro de barro, la alcancía, los 7,400 pesos, la enfermedad, las lágrimas. Y recordó las palabras de Eugenia, comprar la libertad de mañana. Ahora estaba viendo esa libertad frente a ella. Pero Dorotea todavía no había terminado, porque el negocio apenas comenzaba. Dorotea y Joselito trabajaron juntos, nieves, flanes, arroz con leche, gelatinas, malteadas, esquimos, nachos, dorilocos y, por las tardes y noches, elotes y esquites. Había un producto que se volvió especialmente popular entre los estudiantes de la preparatoria que estaba enfrente, los esquites con patitas de pollo. La familia descubrió algo importante, no necesitaban comenzar con un negocio enorme, necesitaban aprovechar bien lo que tenían, una buena ubicación, productos que la gente quisiera, trabajo constante y disciplina. Dorotea mantuvo su método. El ahorro no terminó cuando abrió el negocio, al contrario, ahora ahorraba una parte de las ganancias. La misma filosofía, primero el futuro, después el gasto. Y mientras el negocio avanzaba, Dorotea comenzó a acercarse a otro sueño, uno que había parecido todavía más imposible, su propia vivienda. Durante años había vivido con sus padres, y aunque amaba a Toña y Joselito, sabía que también necesitaba independizarse. No solamente por ella, también por sus padres y por Ricardito. Quería que sus padres recuperaran su espacio, quería darle a su hijo un hogar propio. Y entonces empezó nuevamente a hacer números. Dorotea tenía ahora algo que no había tenido años atrás, ingresos provenientes de un negocio, ahorros, experiencia, disciplina y un historial que podía utilizar. Con las aportaciones realizadas durante sus años de trabajo y cumpliendo con los requisitos necesarios, consiguió sumar el puntaje requerido para acceder a un crédito de vivienda. La propiedad que encontró tenía un valor de 1,050,000 pesos. Pero había un problema, necesitaba un enganche de 550,000 pesos. Una cantidad que 4 años antes habría parecido absolutamente imposible. Pero ahora, Dorotea tenía dinero ahorrado, tenía una fuente de ingresos y tenía algo más importante, la capacidad de esperar. Había aprendido a no gastar todo lo que tenía, había aprendido a sacrificar el presente por una meta. Y así reunió el enganche. El resto sería financiado a 10 años mediante Infonavit. El departamento estaba ubicado muy cerca de la nevería. Era una ventaja, podía trabajar, podía cuidar de su hijo y podía vivir cerca de sus padres. Entonces llegó el día. El día que Dorotea había imaginado durante años, el día de las llaves. Dorotea recibió las llaves.
Las sostuvo en la mano. Parecían pequeñas, pero representaban años enteros, años de trabajo, años de sacrificios, años de levantarse temprano, años de limpiar casas, años de contar monedas, años de ahorrar, años de volver a empezar. Y entonces abrió la puerta. Ricardito entró. Ahora ya no era aquel niño que dormía bajo una cobija vieja mientras su madre salía a trabajar, ahora tenía 8 años y estaba entrando en su propia casa. Dorotea miró alrededor. No era un palacio, no era una mansión, no era una casa de lujo, pero era suya. Y quizá por eso era más hermosa que cualquier casa que hubiera limpiado durante sus años como empleada doméstica. Porque esta vez, no estaba ahí para trabajar, estaba ahí para vivir. La historia de Dorotea podría terminar aquí, una mujer trabajadora, una madre, una emprendedora, una casa, un final feliz. Pero hay algo mucho más importante. Porque Dorotea no se hizo rica de la noche a la mañana, no recibió una herencia, no ganó la lotería, no encontró dinero, no tuvo una inversión milagrosa. Su transformación comenzó con algo mucho más pequeño, una decisión. Guardar una parte de lo que ganaba. Después vino otra decisión, registrar sus gastos. Después otra, aprender. Después otra, crear un negocio. Después otra, volver a ahorrar. Y otra, comprar su vivienda. Una decisión después de otra. Eso es lo que hace poderosa esta historia. Porque el cambio no ocurrió en un día, ocurrió durante años. Peso por peso, billete por billete, día por día. Y hubo un momento en el que parecía que todo había terminado, los 7,400 pesos desaparecieron. Pero en realidad no desaparecieron, se transformaron. Se convirtieron en la salud de Ricardito y también en una lección. Dorotea comprendió que ahorrar no significa impedirte vivir, significa darle un propósito a una parte de lo que ganas. Porque una emergencia puede llegar, una enfermedad puede aparecer, un trabajo puede desaparecer, un negocio puede fallar. Y cuando eso sucede, tener aunque sea una pequeña reserva puede significar una diferencia enorme. La vida de la familia también cambió. Dorotea dejó atrás los días en los que limpiaba casas en San José Insurgentes. Ahora era dueña de su propio negocio. Joselito dejó el viejo carrito de nieves, pero no dejó las nieves, ahora trabajaba junto a su hija y le enseñaba las recetas que había aprendido durante toda su vida. Toña también continuaba siendo una pieza fundamental, desde casa estaba pendiente de Ricardito, lo recogía de la escuela, le preparaba comida, ayudaba en las tareas cotidianas. La familia seguía unida, pero ahora cada uno tenía un papel diferente. Y los domingos, se reunían, comían juntos, platicaban, pasaban tiempo en familia. Aquello que alguna vez parecía imposible se había convertido en una nueva rutina. Y todavía tenían sueños, querían consolidar el negocio, querían abrir una sucursal y, eventualmente, que cada miembro de la familia pudiera tener su propio negocio. La historia no terminaba con una casa, la casa era apenas el comienzo de una nueva etapa. Hay una imagen que resume toda esta historia. No es la imagen de Dorotea recibiendo las llaves, no es la imagen de la nevería, no es la imagen del negocio. Es aquella primera noche, una mujer sentada al borde de una cama, su hijo dormido, un cuaderno viejo, un bolígrafo sin tapa y una decisión. Porque ahí comenzó todo. No comenzó cuando consiguió los 550,000 pesos, no comenzó cuando abrió el negocio, no comenzó cuando recibió las llaves. Comenzó cuando decidió mirar de frente su realidad y hacer algo al respecto. Dorotea descubrió cuánto gastaba, descubrió dónde se iba su dinero, descubrió que podía renunciar a algunas cosas, descubrió que podía ahorrar, descubrió que podía aprender. Descubrió que podía emprender y finalmente descubrió que podía construir un patrimonio. Pero hubo otra cosa que descubrió, algo todavía más importante, que ahorrar no significa tener una vida miserable, significa elegir. Elegir entre un pequeño gasto hoy y una posibilidad mañana. Elegir entre una gratificación inmediata y una meta. Elegir entre decir yo no puedo o decir voy a empezar con lo que tengo. Quizá mientras escuchas esta historia estés pensando, eso es imposible, yo no puedo ahorrar el 50%, yo gano muy poco, yo tengo demasiados gastos. Y puede ser cierto.
No todos tienen las mismas circunstancias, no todos pueden ahorrar la misma cantidad, y la historia de Dorotea no debe interpretarse como una fórmula mágica. Su vida también tuvo dificultades, tuvo una emergencia médica, tuvo que gastar sus ahorros, tuvo momentos de frustración, tuvo que empezar otra vez. Pero hay algo que sí puede aprenderse de ella: el cambio comienza cuando dejas de esperar el momento perfecto. Dorotea no comenzó teniendo dinero, comenzó teniendo una meta. No comenzó con una empresa, comenzó con un cuaderno. No comenzó con una cuenta llena, comenzó con unas monedas. No comenzó con una casa, comenzó imaginando una puerta. Y esa diferencia es fundamental. Porque muchas veces esperamos tener más para comenzar, esperamos ganar más, tener mejores condiciones, tener más tiempo, tener menos problemas. Y mientras esperamos, los años pasan. Dorotea decidió comenzar con lo que tenía. Y 4 años después, su realidad era completamente diferente. Tenía una nevería, trabajaba junto a su padre. Su hijo crecía en un hogar propio y ella tenía las llaves de un departamento que había conseguido con años de disciplina y esfuerzo. Pero quizá el mayor cambio no estaba en su cuenta bancaria, estaba dentro de ella. Porque aquella mujer que antes tenía miedo de mirar sus monedas, ahora sabía cuánto valía su trabajo. Aquella mujer que alguna vez limpiaba las casas de otras personas, ahora construía su propio patrimonio. Aquella madre que alguna vez pensó que el futuro era imposible, ahora podía enseñarle a su hijo que los sueños también necesitan números. Y aquella alcancía que un día terminó vacía, había cumplido su propósito, no había fracasado, había salvado una vida, había enseñado una lección y había sido el primer escalón hacia algo mucho más grande. Así que la próxima vez que pienses, ¿para qué voy a ahorrar unos cuantos pesos?, recuerda a Dorotea. Porque quizá esos pesos no parezcan importantes hoy, quizá 100 pesos no cambien tu vida, quizá 500 tampoco, pero lo que puede cambiar tu vida es convertir el ahorro en un hábito, convertir el hábito en disciplina. Convertir la disciplina en capital y convertir el capital en oportunidades. Dorotea no cambió su vida de un día para otro, la cambió poco a poco, con sacrificios que nadie veía, con decisiones que parecían pequeñas, con dinero que muchas veces necesitaba gastar y con una voluntad que estuvo a punto de romperse cuando su hijo enfermó. Pero no se rindió. Volvió a empezar. Y esa quizás sea la parte más importante de toda esta historia. No importa cuántas veces tengas que comenzar de nuevo, lo importante es no abandonar definitivamente el camino. Porque el dinero que ahorras puede darte seguridad, el conocimiento que adquieres puede darte oportunidades, el trabajo puede darte ingresos, pero la disciplina puede cambiar la dirección de tu vida. Dorotea comenzó limpiando las casas de otras personas. Después comenzó a construir la suya, primero en un cuaderno, después en una alcancía, después en una cuenta, después en una nevería y, finalmente, en las paredes de su propio hogar. Todo comenzó con una pregunta: ¿qué pasaría si dejara de gastar todo lo que gano? Y terminó con una respuesta que tardó años en construir. Su futuro no era una cuestión de suerte, era una construcción, peso por peso, día por día, decisión por decisión. Y ahora, la pregunta ya no es para Dorotea, es para ti. Tal vez no puedas ahorrar la mitad, tal vez solamente puedas guardar una pequeña cantidad, tal vez tu situación sea completamente diferente, pero puedes comenzar hoy, con lo que tengas. Porque el futuro no se construye cuando finalmente tienes suficiente dinero, se empieza a construir cuando decides darle un destino a lo poco que tienes. Y recuerda aquella frase que Dorotea escuchó el día que comenzó todo: el dinero no es para gastarlo en lo que urge hoy, es para comprar la libertad de mañana. Dorotea aprendió a ahorrar, pero, sobre todo, aprendió a comprar su libertad. Y quizá, solo quizá, tú también puedas comenzar a construir la tuya. ¿Qué decisión vas a tomar hoy para que tu vida sea diferente mañana? Historias que nos enseñan es un espacio dedicado a compartir relatos, fábulas y cuentos originales diseñados para transmitir valores, lecciones de vida y conocimientos de una manera mágica y entretenida que te llegarán al corazón. Dime un hecho y aprenderé. Dime una verdad y creeré. Pero cuéntame una historia y vivirá en mi corazón para siempre.
Síguenos y da clic en la campanita.